Little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry. Bien, aquí estamos nuevamente en 678. Como no tenemos ni un poquito de vino para brindar con los presidentes de UNASUR, vamos a ver nuevamente el informe de por qué fracasa Moyano con su paro, la parte 2. Dale, Julio. ¿Por qué fracasó el paro de Clarín y Moyano? Y como lo dijo Pablo Moyano públicamente, vamos por todo, vamos por el gobierno. Como dice el gobierno, vamos por todo, vamos por más, nosotros vamos a ir más por ello, más por ello. Bueno, muchachos, vinieron por todo, vinieron por el gobierno, pusieron todo lo que tenían en la plaza y ahora, ¿qué va a hacer? Es como el que va al casino y pierde toda la plata de las vacaciones. Se terminó el ciclo de la conducción de Moyano en la Confederación General del Trabajo. En su discurso, Moyano apeló a la gastada chicana vientocolística que caracteriza a sus nuevos aliados. Estamos viviendo una situación que desde el punto de vista económico no es tan grave. La tendencia favorable que nos dio la economía global ha permitido superar las situaciones que vivimos en el 2001. Lograr en la historia de nuestro país acumular las reservas más importante en la historia de nuestro país. Y esto lo hizo la política firme del compañero Néstor Kirchner y hoy la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner. Las mejoras de una economía no se hace con el piripipí, como algunos nos quieren hacer creer. Las mejoras de la economía se hacen con decisiones firmes, como lo que acabo de mencionar. Por eso creímos en Néstor Kirchner. Por eso creímos desde el principio en Néstor Kirchner. Néstor Kirchner puso de pie el país, logró recuperar su economía. La tendencia favorable que nos dio la economía global ha permitido superar las situaciones que vivimos en el 2001. Las estadísticas comparativas desbaratan el argumento. Y nótese que recurrimos a dos economistas que no son precisamente kirchneristas. Este maldito impuesto al trabajo, es decir, en el único lugar del mundo que se paga para trabajar. El impuesto al ingreso se cobra en la inmensa mayoría de los países del mundo. En el único lugar del mundo que se paga para trabajar. Estos son datos que acaba de publicar la OECD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Corea del Sur, esto es en porcentaje sobre el salario bruto, el 4,3, México el 4,9, Polonia el 6,8, Japón el 7,6. Ahí tenemos niveles intermedios, Alemania 19, Estados Unidos 17,2, Reino Unido 15,6, España lo mismo, Canadá 15,5, Francia 14,3 y ahí termina con Portugal 13,5. ¿Y Argentina? Está a niveles de los países, para los trabajadores en relación de dependencia, los países que menos cobran. Lo que vamos a hacer es comparar los precios de Argentina con países limítrofes, Brasil, Chile y Uruguay. Primero comparamos el salario medio, porque también es cierto que una cosa puede ser muy barata, un producto, pero hay que ver cuánto tenés para comprarlo. Fíjense ustedes, $927 en la Argentina, el salario medio, 3.781 pesos. En Brasil, 903, bastante cerca. En Chile, casi el salario en dólares de la Argentina. Y en Uruguay, 579. Bueno, esto es la plata. Ahora, ¿qué se puede comprar? ¿Cuánto sale esta canasta? Aceite, harina, arroz, fideos, pan, lomo, pollo, carne picada. En Argentina son $29, da 121 pesos. En Brasil son $39,81, casi 40. En Uruguay, $45 y en Chile $36. Es decir, Brasil y Uruguay son mucho más caros que la Argentina. Estamos hablando del salario, del mejor salario de toda América Latina, no solamente en términos nominales, sino en términos de poder adquisitivo. No solamente es el salario más alto, sino que es el que más cosas se pueden comprar con ese salario respecto de todos los demás países de Latinoamérica. Y sobre el impuesto a las ganancias, Moyano eligió ayer un desafortunado ejemplo. Apellido y nombre, Chazarreta Humberto Aníbal. Impuesto a las ganancias, rentas del trabajo personal bajo relación de dependencia, recibo de sueldo número tanto en el mes de
de marzo, febrero, 1.164,93 por mes en el mes de junio del 2011, 2.106,60. Esto es la verdad. Lo que es evidente con respecto al caso puntual que Hugo Moyano planteó, yo obtuve los datos de lo que cobró este hombre, Humberto Aníbal Chazarreta, y en los primeros 5 meses de este año tuvo una remuneración bruta de 61.738 pesos, con 6.000 pesos de aporte, incluyendo los sindicales, los distintos aportes que tienen que hacer, y el impuesto a las ganancias representó 2.450 pesos. Quiere decir que el impuesto a las ganancias, lo que pagó este hombre en los 5 primeros meses de este año, fueron el 4,4% de sus remuneraciones, que en total de bolsillo recibió 53.240 pesos y pagó 2.450 de impuesto a los ingresos. Bueno, esto es una realidad. Si el Estado no se remunera, no recauda de los que tienen una situación un poco mejor, difícilmente podrá auxiliar a los que tienen bastante menos, ¿no? Estamos hablando de 5 meses. Usted cobró 55.690 y le descuentan 2.450. Exacto, 2.416 más o menos por ahí, sí. No es todos los meses igual, hay meses de 1.600, meses. Este mes, último mes, yo cobré, me descontaron de ganancias 88 pesos. Yo planteo esta idea, ¿no? Sin impuestos, sin este tipo de impuestos, el impuesto a las ganancias, muchas cosas no funcionarían en la Argentina. No habría hospitales, no habría educación pública. Lo que hay que revisar es eso, ¿no? De todas maneras, el dato a mí no me parece que sea un impuesto tan grave. Si usted cobró en los primeros 5 meses 55.690 pesos netos y le descontaron 2.000 y pico, no parece que fuera tan gravoso. Y en el mismo tono, la fundamentación del Momo Venegas desnuda la intencionalidad política de la movida. Jerónimo Venegas, el titular, el secretario general de IWATRE, de los trabajadores del campo. Me gustaría preguntarle lo siguiente. Me imagino que de peones rurales ni uno solo debe pagar ganancias. Nosotros tenemos más de 170.000 trabajadores que pagan ganancias. Y hay algunos que ganan 12, 13.000, 15.000 pesos por mes y no les pagan las asignaciones familiares y le descuentan las ganancias. Ajá. ¿Usted tiene cuántos afiliados? Tengo 860.000 trabajadores. O sea que más o menos el 20% más o menos es la proporción nacional paga ganancias. Ahora, me imagino que el mayor problema que tienen ustedes es el trabajo en negro, no el problema del pago de ganancias. ¿Por qué no reclaman hoy por los trabajadores en negro o por el trabajo infantil y no por el impuesto a las ganancias? Por último, rescatemos los tramos del discurso en que a Hugo Moyano se le escapa la finalidad de este paro que tan escasa adhesión obtuvo. Concretamente, nuestra organización nos deben más de 70 millones de pesos. Es el dinero para poder cubrir los medicamentos especiales de todos nuestros trabajadores y el gobierno se los queda. Ahora dicen que en julio van a dar la respuesta al aumento del mínimo no imponible y por supuesto a las asignaciones familiares. Pero ¿por qué no la dan ahora? ¿Por qué pretenden o hacen que se creen estas movilizaciones en reclamo de los legítimos derechos? Se están ofreciendo el dinero del APE, de las obras sociales, ya lo están ofreciendo. Entonces, esta es la diferencia con los que preferimos perder con dignidad y no ganar con vergüenza. Esta es la diferencia de los dirigentes, compañeros. Bien, a ver, Hernán Solz, ¿alguno podría decir, bueno, como lo plantea de manera más, digamos, más brutal, Pablo, que esto es un impuesto al trabajo, porque, bueno, es un impuesto que se cobra sobre un sueldo que uno recibe? ¿Qué fundamento político, ideológico, económico tiene que se cobre un impuesto sobre un sueldo, sobre un salario? En rigor es un impuesto a los ingresos. No es un impuesto al salario. El impuesto a las ganancias tiene 4 categorías por las cuales cobra impuestos. El caso de las personas físicas, los trabajadores, sería la 4ª categoría. Y la fundamentación de cobrar un impuesto de esta naturaleza es tener
un tributo de los más progresivos en términos comparativos con otro tipo de impuestos, como ser el caso del impuesto al valor agregado. Con lo cual, una economía que pretende escalar en su nivel de desarrollo debería hacer todo lo posible porque este tipo de impuestos ganen más participación y no menos participación. Así que y quería hacer un comentario respecto a algo que apareció en la primera parte del informe, que es sorprendente. El cambio no tiene que ver con ganancias, pero no hay que dejarlo pasar. Respecto a la negación de la incidencia que ha tenido el cambio en la política económica respecto a lo que ocurrió en Argentina en los primeros años, porque ahora parece que Moyano se sube a la lectura de que fue el viento de cola, que fue el escenario internacional, lo que explica lo que ocurrió en Argentina. Realmente eso es sorprendente, porque digamos, es indudable que el contexto internacional ha favorecido, pero el cambio que hubo en estos años en Argentina ha tenido una enorme incidencia en los resultados que estamos viendo en todos los aspectos que queramos recorrer. Respecto a ganancias, digamos, podemos compartir algunas estadísticas. Ya en parte la presidenta el otro día las tiró y me parece que son muy ilustrativas. Hoy solamente el 19% de los trabajadores registrados pagan ganancias. Sería el 10% de los ocupados si incluimos el trabajo en negro. Y es el 5% de la población mayor a 18 años. Quiere decir que hay 95% de la población mayor a 18 años que no está comprendida dentro de lo que es ganancias. ¿Es un impuesto con evasión, con un grado de evasión? Sí, tiene un nivel de evasión importante que en los últimos años viene reduciéndose, porque es un impuesto que para su recaudación requiere una declaración jurada. Y entonces existen subdeclaraciones, sobre todo en los tramos más altos de ingresos, y esto termina erosionando. Quienes más deberían pagar ganancias, los más ricos, son los que más evaden. Indudablemente, sí, indudablemente, porque además tienen mecanismos para hacerlo. Buenos contadores, por ejemplo. Claro, exactamente, exactamente. ¿Y este impuesto se recauda y a dónde va ese dinero? No, es el impuesto que va a las arcas generales, es un impuesto que, vale decir, viene creciendo en su participación dentro de la recaudación total, pero no es el más significativo dentro de lo que son todos los tributos que cobra Argentina. Pero volviendo al tema del reclamo que se está haciendo respecto a la suba del mínimo no imponible o incluso también su lisa y llana eliminación, vinculado también a la eliminación del tope de asignaciones familiares, estamos hablando de que son más o menos 24.000 millones de pesos por año que el Estado deja de recaudar. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de 2 asignaciones universales por hijo, ¿sí? Y esto iría en beneficio de los estratos más altos. Indudablemente iría en beneficio de ese 5-10% de los trabajadores que hoy están tributando, con lo cual estaríamos en camino a darle más regresividad al sistema tributario. Entonces, además hay otro punto importante, no estamos hablando de unas cifras siderales, acá tenemos algunas estadísticas que podemos compartir. Un trabajador soltero con un sueldo mensual bruto de 7.000 pesos, que tiene descuentos en su salario por casi 1.200 pesos, paga un impuesto mensual equivalente de 3 pesos en el primer tramo, superado el mínimo no imponible. Si uno quiere irse un poco más arriba, un salario de 10.000 pesos, siempre para un trabajador soltero sin hijos, tiene descuentos por 1.700 y un impuesto equivalente mensual por 371%, lo que sería una alícuota del 3,7% sobre su salario bruto, ¿no? Entonces, me parece que es importante tener presente estas estadísticas porque realmente dimensionan esto de que no estamos hablando de unas cifras enormes que son las que tienen que pagar por este concepto los trabajadores de altos ingresos, porque estamos hablando de el tope en la escala, en la pirámide, en la distribución del ingreso en Argentina, ¿no? Fernando, ¿vos estás conforme en líneas generales con nuestro sistema impositivo? ¿O te gustaría hacer cambios? ¿O hay cosas que faltan hacer? No, por supuesto que mismo si uno analiza el sistema de lo que es el impuesto a las ganancias de las personas físicas, yo creo que hay algunos temas que ameritan alguna discusión, como ser el tema de las alícuotas, para hacer un esquema de más progresividad,
de forma tal de que, por ejemplo, los tramos más bajos tengan alícuotas menores a las que hoy existen. La alícuota menor es del 9%. ¿Por qué no pensar en un esquema en donde las primeras alícuotas sean más bajas? Incluso hasta puede ser polémico, bajando el mínimo no imponible, pero con alícuotas realmente cercanas a cero, pero que estén comprendidas dentro del impuesto y subiendo las alícuotas más altas, que hoy son del 35%. Hasta niveles que hoy vemos en los países desarrollados. Los países nórdicos tienen alícuotas máximas que incluso superan el 50%. También... Cuando decís 50% de su salario... No, porque hay una serie de deducciones. Estoy hablando de las alícuotas máximas sin contemplar las deducciones, porque la alícuota efectiva por todas estas deducciones termina siendo menor, pero igualmente estamos hablando de tasas mucho más altas que las que vemos aquí en la Argentina. También el tema de las deducciones me parece que se puede discutir, siempre limitándonos a lo que es el impuesto a las ganancias a las personas físicas, sin entrar en otro tipo de tributos que, bueno, también está el tema de... Hay otros bolsones, hay bolsones de injusticia tributaria por varios lados, ¿no? Que me parece que habría que en algún momento atacar, el tema de la exención a las ganancias para los ingresos de los jueces, el tema de la renta financiera, el tema de la renta minera. Digo, uno coloca todos esos temas en la mesa, pero me parece que no invalida la discusión que está contenida dentro de lo que es el impuesto a las ganancias de las personas físicas, que es el mejor impuesto que podemos pensar para gravar los ingresos, que en la Argentina, a diferencia de los países de la OECD, se recauda más por impuesto a las ganancias a las personas jurídicas, a las empresas, que a las personas físicas. Al revés que lo que vemos en los países desarrollados, en donde se recauda mucho más por impuestos a las personas físicas. ¿Sandra? Bueno, yo voy a volver a lo que comentaba Hernández, algo de lo económico, me voy un poco a lo político, ¿no? Lo del viento de cola. El otro día yo hice un comentario sobre la juventud sindical, la última vez que vine, que no me acuerdo cuándo fue, antes de ayer. Y ayer me llamó la atención en el acto, me enteré en realidad por un tuit de Piumato, de una consigna de la juventud sindical que era ¿qué te pasa? Si Néstor viviera estaría en esta plaza? Lo cual es absolutamente ridículo, digamos. Y además, yo creo que cuando uno canta tiene que entender que canta. Y cuando uno lleva una bandera tiene que saber qué bandera lleva. Y me parece que si yo tenía alguna duda, ayer me la despejaron, digamos. Estar con la bandera de Néstor Kirchner y cantar esa canción, cuando tenés a tu propio referente, que es Hugo Moyano, insultando a Néstor Kirchner desde el escenario, diciéndole exiliado patagónico, negándole la autoridad, el mérito político de haber reestructurado la deuda externa, sin lo cual jamás hubiésemos llegado a este punto. No hace falta especular con qué haría Néstor Kirchner si viviera, porque cuando estaba vivo, lo dijo millones de veces, que la conductora de este proyecto ya en el Poder Ejecutivo era Cristina. Y me parece que no se puede bastardear de esa manera, no se puede, digamos, manejar las propias contradicciones políticas de una manera tan impune, porque no somos estúpidos. Me parece que se tiene que dar un debate en serio y decir claramente dónde están parados, pero ahí en el medio no se puede. Sí, yo retomando algunas cosas que decía hace un rato Carlos, yo creo que está abierto un nuevo escenario y que la conducta de Moyano y el conflicto desatado, no me refiero al paro con movilización especialmente, sino al paro salvaje de la semana anterior, define una situación y agota la posibilidad de amenaza. Pero ahora hay otra cuestión que está en la agenda, cómo fortalecer la alianza estratégica central que tiene un gobierno de corte nacional popular, que es con los trabajadores. Es evidente que el giro de Moyano, por lo menos hasta nuevo aviso, lo inhabilita para expresar él esa alianza entre Estado y sindicatos, que es una alianza natural de un proyecto de reindustrialización, de redistribución. Entonces me parece que este es el punto central de la agenda que queda después de todo esto, es decir, cómo construir un sujeto sindical, obrero, que realmente dé cuenta del cambio, de la transformación argentina. Y yo creo que el tema de la democratización sindical, reconocido por el propio Facundo Moyano, hay que decir esto hace 10 días, y en medio del conflicto del padre con el gobierno, Facundo Moyano dice explícitamente, tiene que abrirse una etapa de democratización de los sindicatos. Y si bien es cierto
que la democratización se hace desde abajo y se hace a través de los trabajadores, creo que hay marcos legales que deben ser modificados. Hoy es más difícil ser secretario general de Empleados de Comercio que presidente de la República en la Argentina. Y es la institución, es la corporación menos renovada en sus estatutos y en su estructura. Creo que esto es una agenda, yo personalmente creo que habría que abrirlo, sacarla de lo anecdótico, sacarla de lo personal y ponerlo en lo estructural. ¿Cómo hacemos para tener un movimiento obrero como el que una camada juvenil de centenares de miles de nuevos trabajadores está pidiendo, está exigiendo y en parte está organizando? Ahora, perdón, respecto de... Tengo que pasar... no, acepto lo que vos decís. Estoy muy presionado, prácticamente extorsionado. Vamos a la patria tuitera. La patria tuitera. Twitter de Gaby Larralde. Cada una de las palabras de Videla sobre maternidad y bebés da tanto miedo que me cuesta terminar de escucharlo. Lo que sí es cierto es que todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la Fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Twitter de Alan Funes. El diario Nueva Provincia, cómplice de la dictadura, ampara a Videla y militares. Jamás dice la palabra represor, ni dictador, ni genocida. Lanuevaprovincia.com, miércoles 27 de junio de 2012. El expresidente de la Nación, Jorge Rafael Videla, negó ayer la existencia de un plan sistemático de robo de bebés durante los años de la lucha antiguerrillera. Videla embistió contra las madres de los bebés robados. El ex oficial naval Jorge Acosta, el último de los presidentes del régimen militar, Reinaldo Benito Antonio Viñone. Twitter de Alejandro Fabri. Patético aviso publicitario de la Nata en Clarín. Quiere mostrar que está muy bien no tener ideología. Una idea lamentable. Aviso publicitario de Clarín. No soy radical, no soy peronista, no soy socialista, no soy menemista, no soy kirchnerista, no soy macrista. Soy periodista. Llega la Nata a Clarín. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Ha quedado demostrado que el doctor Moyano, cuando quiere, para el país. Ayer no quiso, pero la próxima. Twitter de Bruno Bedoya. Aníbal Pachano destrozó a Mariana Nanis. Escuché el polémico audio. No va a conocer esta negra teñida. Porque tanta plata para comprarse esta parte de mierda ahí del audio y no se pone crema de enjuague en el pelo. Yo digo que es como una cosa paso. Yo digo que es como una cosa paso. Bien. ¿Te gustó la promo de la Nata, Girotti? ¿Sabés a qué me hizo acordar? Una vez le preguntaron a Lula, Lula, ¿usted qué es? ¿Socialista, comunista, laborista, demócrata, cristiano? Y Lula dijo, eu soy tornero mecánico. Ahora, no tiene nada que ver con lo de este tipo, porque Lula afirmaba su condición de trabajador en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, habiendo constituido el Partido de los Trabajadores. Y que este tipo diga que no es nada y solo periodista, eso es contrabando ideológico. Bueno, no es nada. Si alguien entiende lo que dije, que lo entienda. Bien, vamos, Julito, a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Fui a las